Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que en este caso va a ser ecuaciones de segundo grado. Bien, para empezar debemos recordar primeramente que es una ecuación lineal. Una ecuación lineal era aquella que tenía una sola incógnita, donde la variable era x. En este caso vamos a estudiar lo que es una ecuación de segundo grado. Y en una ecuación de segundo grado vamos a buscar también una variable, ¿no? En este caso no va a ser una sola, van a ser dos variables, ¿no? Que van a ser también el valor de x, o puede estar representado por cualquier letra del alfabeto, pero generalmente se haya representado por la variable x, ¿no? Entonces, la ecuación de segundo grado tiene la siguiente forma. Una ecuación de segundo grado tiene ax elevado al cuadrado más bx más c igual a 0. Esta es la forma general de una ecuación de segundo grado. Además, a este primero, que es ax al cuadrado, es el término cuadrático, ¿ya? Entonces, recordemos bien, es el término cuadrático. A lo que tenemos, en este caso, a bx, a este otro, se le llama término lineal. Este va a ser el término lineal. Y a este otro, que está solamente c sin estar acompañado de x, se llama término independiente. Entonces, de esa forma está constituido una ecuación de segundo grado. Término independiente. Entonces, una ecuación de segundo grado tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente, ¿ya? Y si observamos en esta ecuación, vamos a ver que las letras que son A, B y C son los coeficientes de la ecuación de segundo grado, ¿ya? Cuando nos referimos a coeficientes, estamos diciendo que es la parte numérica, es un número en realidad. Entonces, ¿ya? Para que sea una ecuación de segundo grado, según esta ecuación general, también debe cumplir que A debe ser diferente de 0. No puede ser 0. En una ecuación de segundo grado, A no puede ser 0. A eso nos referimos. Como habíamos dicho anteriormente, la ecuación cuadrática tiene la variable elevado al cuadrado, un término lineal y un término independiente. Pero cuando tenemos de esta forma la ecuación de segundo grado, a eso se llama ecuación completa. Es una ecuación completa de segundo grado. Así como existe una ecuación completa de segundo grado, también existen ecuaciones incompletas, ¿ya? Para que una ecuación de segundo grado sea incompleta, o bien lo que es B es 0, o de lo contrario C es 0. Quiere decir, vamos a tener la siguiente forma: el término cuadrático más bx, todo es igual a 0. O bien puede tener esta otra forma: ax al cuadrado más 0. Si observamos bien, si esta es la ecuación general completa, aquí ¿qué le falta? Le falta el término independiente, que es c. Por eso se llama ecuación incompleta. En este otro caso, tenemos ax más c. ¿Qué término le falta? El término lineal. Por eso es que se llaman ecuaciones incompletas.
Entonces, debemos diferenciar bien cuándo son ecuaciones incompletas y cuándo son las ecuaciones completas de segundo grado. Completa cuando tiene los tres términos: término cuadrático, término lineal y término independiente. Y también se llaman incompletas cuando tiene el término cuadrático o el término lineal, cuando tiene el término cuadrático y el término independiente. Entonces, estas dos ecuaciones son ecuaciones incompletas y la ecuación completa es esta otra. Por ejemplo, aquí tengo ecuaciones completas: x al cuadrado más 2x menos 7 igual a 0. Esta es una ecuación completa. Aquí tenemos 9x al cuadrado más 3x menos 15 igual a 0. Esta también es una ecuación completa, porque tiene el término cuadrático, término lineal y el término independiente. Ahora veamos estas otras. Tenemos 2x más 5x igual a 0. A esta ecuación se llama ecuación incompleta porque le falta el término independiente. En esta otra tenemos x al cuadrado más 27 igual a 0. Esta también es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Por qué? Porque le falta en este caso el término lineal. Y aquí vemos otra ecuación: 3x al cuadrado igual a 0. Esta también es una ecuación incompleta porque le falta el término lineal y el término independiente. Entonces, debemos saber distinguir cuándo es una ecuación de segundo grado completa y cuándo es una ecuación de segundo grado incompleta. Ahora veamos lo que son las raíces de una ecuación. Se llama raíces de una ecuación cuando se halla el valor de la solución o hace que la ecuación se satisfaga. Quiere decir que si yo tengo ax al cuadrado más bx más c igual a 0, cuando hablo de las raíces estoy hablando de la solución de la ecuación de segundo grado, ¿ya? Como es de segundo grado, aquí vemos el término que es x está elevado al cuadrado, quiere decir que va a tener dos soluciones o dos respuestas, si lo queremos entender así, ¿ya? Y a esas respuestas o soluciones se llaman raíces de la ecuación cuadrática. Ahora, estas raíces pueden ser x sub 1 como también x sub 2. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, ¿ya? ¿Y cuándo se dice que son soluciones de la ecuación de segundo grado? Cuando encontramos un valor de x sub 1 y al reemplazarla en esta ecuación cumple la igualdad. Quiere decir que al reemplazar el valor de x en la ecuación y hacer las operaciones va a ser 0 igual a 0, ¿ya? Ahora, también debemos tomar en cuenta que tiene mucha relación con las funciones cuadráticas, ¿ya? Si nosotros vemos una función cuadrática, habían llevado ustedes que una función cuadrática tiene la gráfica de una parábola, ¿no? En este caso, las raíces, en este caso nos van a mostrar el punto de corte con el eje X. Este X sub 1 se va a encontrar por acá y este otro X sub 2 por acá. Entonces, en una función cuadrática, X sub 1 es el punto de corte con el eje X y X sub 2 es el otro punto de corte con el eje X, donde la parábola está dando la vuelta, ¿no? Entonces vemos, y estos dos puntos hacen que esta ecuación cumpla la igualdad 0 igual a 0. Ahora vamos a identificar los términos o constantes de la ecuación a partir de la forma general. Aquí tenemos en el inciso A menos 3x menos x al cuadrado igual a 10. En el inciso B tenemos 6x al cuadrado menos 12 igual a 0.
Entonces, para identificar, primeramente vamos a ordenar la ecuación. En este caso, en el inciso A, primero vamos a trabajar. Debo ordenar de acuerdo al grado del exponente. Entonces, siempre va a ir el término cuadrático primero. Como es menos x, aquí va a ser menos x al cuadrado. ¿Ya? Aquí va a ser, después de x al cuadrado va a venir el término lineal, que es menos 3x. Y este 10 que se encuentra en el segundo miembro puede pasar al primero con signo cambiado, lo que va a ser más 10 igual a 0. Y también debemos recordar, ¿no?, la forma general. La forma general nos dice que ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Ya? Y cuando decimos identificar los términos o constantes, estamos hablando de cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso, A está en el término cuadrático, B va a estar en el término lineal y C va a estar en el término independiente. Entonces, como respuesta puedo decirle que A es igual a ¿cuánto? Aquí vemos que no tiene coeficiente y cuando no tiene se sobreentiende que es 1, entonces va a ser igual a menos 1, siempre tomar en cuenta el signo. Después, sabemos que B, ¿ya?, aquí tiene el término menos 3, B vale menos 3, C vale más 10, C es igual a 10 nada más, el signo más se sobreentiende. Entonces, hemos hallado los términos o constantes de la ecuación cuadrática. No se olviden, primeramente debemos ordenar de acuerdo al grado del exponente: término cuadrático, término lineal y término independiente. Vayamos al segundo ejercicio. Aquí, si observo la ecuación, tengo 6x al cuadrado menos 12 igual a 0. Voy a ordenarlo para entender, porque es una ecuación incompleta. El término cuadrático viene a ser 6x al cuadrado. ¿Qué es lo que le falta a esta ecuación? Le falta el término lineal, no hay x, entonces voy a ponerle 0x, porque no existe en la ecuación. Y el término independiente viene a ser menos 12, que es igual a 0. Para poder hallar el valor de A, B y C, voy a recordar lo que es la forma general de una ecuación de segundo grado: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y de aquí voy a poder comparar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, que es el término independiente. Entonces, como respuesta, yo puedo decir que A vale 6, B es igual a, como no existe, es 0, y el término independiente, que es C, es menos 12. De esa forma, yo he podido hallar los términos o constantes de la ecuación de segundo grado, haciendo siempre una comparación con la forma general de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Ahora vamos a hacer la resolución de ecuaciones cuadráticas incompletas. Para resolver una ecuación cuadrática incompleta, vamos a utilizar el método de factorización. Recordemos cómo es una ecuación incompleta. La ecuación incompleta tiene el término cuadrático y puede estar sumado con el término lineal e igualado a 0. Veíamos ese primer caso.
o bien tiene el término cuadrático más el término independiente y es igual a 0. Entonces, para resolver una ecuación de segundo grado incompleta, como en este caso, vamos a usar el método de factorización, donde al factorizar vamos a igualar cada factor a 0 y vamos a obtener el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2. Ahora nos piden determinar las raíces de las siguientes ecuaciones. Tenemos esta ecuación, x al cuadrado menos 3x igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es factorizar por el método de factor común, ¿no? Y voy a decir, aquí tengo x, aquí también tengo x. Puede salir x fuera y me va a quedar una x menos 3 igual a 0. Ya he factorizado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es igualar cada factor a 0, para lo cual voy a decir, para x sub 1 y para x sub 2. ¿Por qué estoy diciendo para x sub 1 y para x sub 2? Porque una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces voy a hallar el valor para x sub 1 y el valor para x sub 2. Y voy a tener que igualar cada factor a 0. El primero, que es x igual a 0. X igual a 0. En este caso, ya tengo el valor de x sub 1, que vale 0. El segundo factor, que viene a ser x menos 3. X menos 3 igual a 0. En este caso, lo que voy a hacer es, menos 3 va a pasar al segundo miembro con signo cambiado. Voy a despejar solamente x y voy a tener lo siguiente. Menos 3 pasa como más 3, pero el signo más se sobreentiende. Ya tengo que x es igual a 3, por tanto x sub 2 vale 3. De esa forma he hallado las raíces o las soluciones de la ecuación. Que x sub 1 vale 0 y x sub 2 vale 3. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Debemos determinar las raíces de la siguiente ecuación. Entonces, tengo 4x al cuadrado menos 9 igual a 0. Para resolver este ejercicio voy a hacerlo de dos formas. La primera, que es por factorización, y la otra, que es por simple despeje de la variable, para que puedas aprender de dos formas la misma solución. Entonces, por factorización, voy a hacer por factorización de diferencia de cuadrados. Recordemos primeramente, diferencia de cuadrados es cuando a al cuadrado menos b al cuadrado está elevado, hay una diferencia, ambos términos están elevados al cuadrado, y esto es igual a menos b por a más b. A eso llamamos diferencia de cuadrados, ¿no? Voy a resolver por este método de factorización. Entonces, no nos olvidemos que factorizar quiere decir expresar en forma de producto, en forma de multiplicación. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? A este 4 puedo escribirlo como 2 elevado al cuadrado. Y esto sigue siendo x elevado al cuadrado. Menos, a este 9 puedo escribirlo como 3 al cuadrado. Y eso es igual a 0. Como 2 está elevado al cuadrado y x está elevado al cuadrado, puedo escribirlo de la siguiente forma. 2x elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado, ¿no? Y eso es igual a 0. Si observo, aquí tengo un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado, que viene a ser esto, a al cuadrado menos b al cuadrado. Y su solución es de esa forma, ¿no? Entonces puedo decir que 2x menos 3 está multiplicado por 2x más 3. Y eso es igual a 0. Entonces, ya tengo aquí dos factores. Por eso es que decíamos por factorización de diferencia de cuadrados. Y aquí voy a decir para x sub 1, que va a ser el primer factor, que es 2x menos 3 igual a 0. 2x menos 3 igual a 0.
Voy a solucionar primeramente para x sub 1. 3 que está en el primer miembro puede pasar al segundo con signo cambiado y vamos a tener que 2x es igual a 3. 2 que está multiplicando puede pasar al otro miembro a dividir. Entonces vamos a tener, despejando x, que x es igual a 3 medios. Y aquí tengo el valor de x sub 1. Eso es para x sub 1. Ahora, para x sub 2, voy a igualar el segundo factor, que es 2x más 3, a 0. Voy a tener 2x más 3 igual a 0. De la misma forma voy a despejar x, 3 va a pasar a otro miembro con signo cambiado y me va a quedar que 2x es igual a menos 3. 2 que está multiplicando va a pasar a otro miembro a dividir y voy a de esa forma tener despejado x. X va a ser igual a menos 3 medios. Entonces he hallado el valor de x sub 2. Entonces tengo que x sub 1 vale más 3 medios y x sub 2 vale menos 3 medios. Ese es por el método de factorización por diferencia de cuadrados. Ahora veamos el mismo ejercicio, pero ya no utilizando un método de factorización, sino simplemente un simple despeje. Entonces tengo 4x al cuadrado menos 9. Menos 9 puede pasar al otro miembro con signo cambiado. Y vamos a tener que 4x al cuadrado es igual, como aquí era menos 9, ahora va a ser solamente 9. Voy a despejar lo que es x al cuadrado. Entonces lo que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces vamos a tener que x al cuadrado es igual a 9 dividido entre 4. Yo necesito hallar el valor de x, no de x al cuadrado. Por tanto, voy a ambos miembros sacar raíz cuadrada, tanto al primer miembro como al segundo miembro. Aquí voy a tener radical con exponente, se me va a simplificar y voy a tener x nada más. Al sacar raíz cuadrada nos va a salir con signo más y con signo menos. Eso conocemos por curso inferior, ¿no es cierto? Entonces, raíz cuadrada de 9 va a ser 3. Raíz cuadrada de 4 va a ser 2. De aquí podemos decir, tomando los signos, para x sub 1 vamos a tener más 3 medios, porque hemos sacado raíz y nos sale con dos signos diferentes, y con signo negativo que es x sub 2, que vale menos 3 medios, ¿no? Entonces hemos hallado las raíces de la ecuación cuadrática. De otra forma, con simple despeje y aplicando conocimientos que ya tenemos de curso inferior. Nos piden hallar las raíces de la ecuación. Tenemos aquí ecuaciones incompletas de segundo grado. Por tanto, en el primer caso, para el inciso A, voy a trabajar factorizando, ¿no? Aquí voy a buscar un factor común. Aquí tengo 3x elevado al cuadrado más 9x, que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a dar solución a este ejercicio. Entonces voy a decir 3x al cuadrado más 9x es igual a 0. Por factor común, 3. Aquí también puedo sacar 3x. Entonces voy a sacar 3x y me va a quedar solamente x en el primer término, más, para que siga siendo 9 debería multiplicarse por 3, x está saliendo y me queda solamente eso. Entonces tengo 3x por x más 3. Ya es resuelto por factor común, aquí ya está expresado en forma de producto. De aquí voy a decir para x sub 1 y para x sub 2. Entonces voy a igualar cada factor a 0. El primero, que es 3x igual a 0,
y el segundo factor que es x más 3 igual a 0. Despejando x en el primer caso, despejando x, 3 que está multiplicando puede pasar a dividir al otro miembro. Por tanto, x va a ser igual a 0 dividido entre 3. 0 dividido entre 3 sabemos que es igual a 0, ¿no? Entonces, x sub 1 vale 0. Para el segundo caso, para x sub 2, 3 que está sumando puede pasar al otro miembro a restar, y vamos a decir que x es igual a menos 3. Por tanto, x sub 2 ya tengo despejado, es menos 3. Y he hallado los valores o las raíces de esta ecuación de segundo grado. Vayamos con el siguiente. Aquí también por factor común puedo, en este caso de x al cuadrado menos 7x igual a 0, ambas expresiones, ambos términos tienen en común x. Por tanto voy a sacar el factor común x, me va a quedar solamente x menos 7, x está saliendo fuera, por tanto me queda de la siguiente manera. Por factor común, x por x menos 7 es igual a 0. De aquí voy a decir, para x sub 1, el primer factor, voy a igualar a 0, y para x sub 2, el segundo factor, voy a igualar a 0. Entonces, primer factor, x igual a 0, x igual a 0. Por tanto, x sub 1 vale 0. El segundo factor, que es x menos 7 igual a 0. 7 que está haciendo la diferencia puede pasar a otro miembro con signo cambiado, por tanto x va a ser igual a 7. X sub 2 es igual a 7. Entonces hemos resuelto de esa forma lo que son las ecuaciones de segundo grado incompletas.